Hola a todos y bienvenidos a Actualidad y Bolsa. Esta semana continuamos nuestra serie de vídeos sobre los principales índices americanos. Ya sabéis que hicimos un primer vídeo como introducción donde hablamos por encima de todos los índices y luego hicimos un vídeo sobre el Dow Jones. Ahora os traemos un vídeo sobre el S&P 500 o Standard & Poor's 500. Este es probablemente el índice de bolsa más famoso del mundo, no solo de Estados Unidos. Y de hecho, mucha gente utiliza este índice como referencia para cómo se están comportando las bolsas en todo el mundo, no solo en Estados Unidos. Es un índice que además tiene unos 60, 70 años de historia, así que muchas veces se utiliza para explicar cómo la bolsa es una buena inversión. Y al final del vídeo hablaremos un poco de cuánto ha devuelto este índice todos los años de media desde que empezó. Solamente para empezar el vídeo, el SP500 este año le está yendo bastante bien, de hecho ya lleva más o menos un 9 o 8% y se está comportando mejor que el Dow Jones, que es el índice del que hablamos en el anterior vídeo. Es verdad que si los veis a largo plazo, es decir, desde hace, yo qué sé, desde 1600 y pico, pues lo que veréis, quiero decir desde 1900, lo que veréis es que pues más o menos los dos índices se han comportado de una forma más o menos igual. Lo que pasa es que el SP500 al tener 500 compañías, recordad que el Dow Jones solo tiene 30, pues te permite una mayor diversificación dentro del índice. En el Dow Jones, como solo hay 30 compañías, pues mucha diversificación no puedes tener. Si hay 500 compañías, pues sí que tienes una mayor diversificación. De hecho, en el SP500 hay tantas compañías que al final la gente lo que ve es el índice por sectores. Y esto es importantísimo porque aquí es donde está el secreto del índice. Hay sectores que van muy bien y hay sectores que van muy mal. Para todo el mundo que quiera empezar a invertir, yo le recomiendo que se estudie este gráfico. Bueno, esta es una página web completamente gratuita, os la dejaremos aquí abajo. Y este gráfico hay que aprendérselo y hay que estudiarlo, porque el SP500 se divide en 11 sectores. El más importante de todos es tecnología, pero también está Communication Services, Consumer Cyclical, Consumer Defensive, todo lo que tiene que ver con sanidad, financieros, industriales, real estate, energía, utilities y basic materials. Además, el sector luego está subdividido en industrias. Podéis pensar en un sector como un conjunto de industrias. Por ejemplo, dentro de la tecnología, pues tenéis software architecture, consumer electronics, semiconductores, etcétera. ¿Y qué es lo que más llama la atención de este gráfico? Pues que hay unas cuantas cajas que son muchísimo más grandes que el resto. ¿Qué cajas son? Pues Microsoft, Apple, Google, Meta, Amazon, Tesla, Nvidia y Visa. Entonces, estas compañías pesan muchísimo dentro del índice y pesan muchísimo porque valen una pasta y han ido creciendo pues año tras año. Entonces, para que al índice le vaya bien, a estas compañías le tiene que ir bien, porque si no les va bien y pesan mucho, pues el índice va para abajo. ¿Qué nos permite también ver esta página web? Pues que los buenos negocios son aquellos en los que hay pocas empresas de tal forma que el mercado se comporta de una forma oligopolística y por tanto las compañías pues tienen más poder y pueden poner precios más altos, pueden hacer cualquier tipo de locura y no se va a ir el consumidor. Entonces, este gráfico también nos sirve para generar ideas de inversión. Por ejemplo, si miráis en la parte de Communication Services, lo que veréis es que Internet Content and Information, que a fin de cuentas es casi casi el negocio de la publicidad en Internet, lo que veréis es que hay tres empresas, que está Google, Meta y una tercera muy pequeñita que seguro que nadie conoce, que es Match Group. Entonces, si la publicidad en Internet os parece una buena industria y creéis que va a crecer, pues
habéis encontrado un poco una gallina de huevos de oro, porque resulta que solo hay 3 empresas y además dentro de esas 3 empresas hay 2 muy grandes que se reparten el mercado, así que es probable que estas 2 empresas den muy buenos retornos, porque se dividen el mercado entre ellas, luego seguro que habrá alguna otra por ahí que también se esté metiendo en el negocio de la publicidad, pero es un negocio que controlan prácticamente 2 empresas. Si sin embargo os vais a la parte de utilities, lo que veréis es que hay un montonazo de empresas. Entonces, si hay un montonazo de empresas aquí, no se puede ganar dinero, porque hay tantas que es difícil concentrar el mercado y por tanto subir los precios y no perder demanda, etcétera. Así que este gráfico también nosotros lo utilizamos sobre todo para ver dónde hay posibles empresas o ideas de inversión. Os he dejado aquí también una página web completamente gratuita como siempre para que veáis todos los componentes del SP500 y de aquí, ya lo hemos dicho antes, lo importante es resaltar que en realidad si cogéis las 10 primeras empresas os estáis cogiendo ya una gran parte del índice porque solamente Apple y Microsoft pesan el 13, el 14% y si le añadís Amazon, Alphabet, que tiene la clase A y la clase C, y Meta, lo que veréis es que en realidad, pues entre el 15 y el 20%, ahora porque Meta y Alphabet han bajado, pero en realidad entre el 15 y el 20% de todo el índice son 5 empresas. Y si luego ya le añadís unas cuantas más, como puede ser Tesla, Berkshire Hathaway y Nvidia, lo que veréis es que aunque el índice tenga 500 compañías, en realidad está bastante concentrado en la parte de arriba del todo. Y de hecho, si vais hasta el final para ver cuál es la empresa más pequeña del índice, lo más probable es que no tengáis ni idea de cuál es, porque son empresas nada, pequeñísimas que nadie conoce. Mira, por ejemplo, First Republic Bank a lo mejor sí que la conocéis porque es una empresa que está teniendo problemas por todo lo que ha pasado con el Silicon Valley Bank, la fuga de depósitos, etcétera. Y Lincoln National Group tiene que estar por ahí. Bueno, la Fox, que a lo mejor algunos la conocéis, es una cadena de televisión, pero en general son compañías que no suenan mucho. Sin embargo, las 30 primeras seguro que os suenan a todas. Importante decir que el SP500, como tiene muchísimos años de historia, hay muchos datos y como hay muchos datos, pues es muy sencillo saber cuánto te está devolviendo la bolsa y cuánto te ha devuelto este índice. Y aquí en la página de Wikipedia, que a nosotros también nos gusta utilizarla para mirar estas cosas, lo que se puede observar es que el SP500 ha devuelto alrededor de un 15% anual. Es decir, como media anualmente el SP500 sube un 15%, que es una barbaridad. Eso sí, y aquí te lo pone claramente en Wikipedia, esto es incluyendo dividendos. Si las empresas que tenéis en cartera os pagan dividendos y esos dividendos los quitáis, no podéis esperar obtener un 15% de rentabilidad. De hecho, será muchísimo menor. Creo que es la mitad, porque lo positivo de los dividendos es que tú haces la inversión te paga además en cash, coges el cash, compras más acciones y esas acciones luego te vuelven a pagar dividendos. Así que es como una especie de compounding interest, pero multiplicado por 2. Pues es una pasada, pero claro, si sacas los dividendos y te los gastas en lo que quieras, pues el compounding desaparece. Pero bueno, un 15% con dividendos. Esto es una pasada. Como digo, esto es una media porque hay años en el que el SP500 ha perdido. Sin ir más lejos, el año pasado fue muy malo, menos un 18%, pero no fue el peor de todos. El año 2008 se perdió un 37%, que es muchísimo más. Y de hecho, si os vais, por ejemplo, a la época de los 70, lo que veréis es que tuvo un par de años seguidos en los que el índice perdió una parte sustancial, un 15 y un 26% seguido. ¿Qué es lo importante del SP500? Pues por lo pronto que una persona a largo plazo es muy difícil que pierda dinero en el SP500, sobre todo si cogéis periodos de más de 25, 30 años. ¿Qué otra cosa es importante hablando de retornos? Que es muy difícil tener 2 años seguidos malos. De hecho, aquí lo tenéis.
hay 2 años seguidos malos en los años 70, 3 años malos del año 2000 al año 2002 y luego pues ya generalmente es un año malo cada pues 4, 5 años más o menos de media. Así que es verdad que el SP500 es una inversión muy buena y además gracias a la tecnología y a todo lo que ha pasado con la revolución financiera es muy sencillo de invertir y muy barato. Lo que pasa es que para el que no tenga el estómago para aguantar un año o 2 años malos, pues es mejor que no invierta, porque al igual que hay años que, por ejemplo, te ganas un 32%, pues a lo mejor viene un año en el que pierdes un 30%. Y eso no importa si tu horizonte temporal de inversión son 20 o 30 años, porque ya me dirás tú, el que empezó a invertir, por ejemplo, en el año 1980, que ya empezó con un muy buen año, ¿qué más le da que 20 años después hubiese 3 años malos? Sobre todo si esos 3 años malos luego son seguidos con años buenísimos. Pues por ejemplo, el 2003 un 28%, el 2004 un 10%, en el 2006 otro 15%. Es decir, para invertir hay que tener el estómago y hay que tener el horizonte. Ya vamos acá a ir concluyendo este vídeo hablando también de retornos y es que, como hemos dicho, en el SP500 hay muchos sectores y como hay muchos sectores, pues habrá gente que a lo mejor lo que quiere es invertir solamente en un sector específico y eso SP te lo permite. De hecho, hay un montonazo de índices que siguen a partes del SP500. Por ejemplo, aquí tenéis el SP500 Communication Services, que sigue al sector de comunicaciones, o el SP500 Communication Services and Information Technology, que sería la parte de comunicaciones y la parte de tecnología. Y aquí podéis ver cuánto ha devuelto ese índice, o mejor dicho, ese subíndice, pues en un día, en un mes, en el último trimestre, en lo que va de año, en un año o en 3 años de forma anualizada, 5 años de forma anualizada, 10 años de forma anualizada. Entonces, aquí lo primero que se ve es que hay partes del índice que funcionan mejor que otras. Por ejemplo, la parte de energía, pues en los últimos 10 años ha rentado muy poquito, mientras que la parte de healthcare ha rentado alrededor de un 10%. Y la parte de tecnología, por ejemplo, que está aquí, ha rentado casi un 20%, es decir, una auténtica pasada. Así que para los que queráis invertir en el SP500, pero no queráis realmente tener una exposición igual a todo el sector, lo que yo os recomiendo es, os cogéis un fondo SP500 normal y corriente, general, eso puede ser la mitad de vuestra cartera, y luego si queréis meter más dinero en un sector específico del SP500, en vez de comprar acciones específicas, lo que podéis comprar es un fondo SP500 que sigue a un sector específico, como puede ser el de la tecnología, o como puede ser el de healthcare, o como puede ser el que creáis que vaya a ir bien durante los siguientes 20 años. Hasta aquí el vídeo de esta semana, espero que os haya gustado y nos vemos la semana que viene. Hasta pronto.